7 de la mañana con 29 minutos, amigos, muy buenos días, bienvenidos a Puntos de Vista. Les saluda como siempre Eliezer Hernández. A esta hora nos conectamos con el Estado de Aragua a través de Clase 91.5 FM, la emisora perfecta, y Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos. Recuerden que también estamos en vivo, @Noticias Canalí, nuestra cuenta en Instagram, y pueden descargar nuestra aplicación para iOS o Android con el código QR que ven en pantalla para tener la información y toda la programación de Canalí donde quiera que se encuentre. A esta hora vamos a conversar con Tito López Cortizo, él es el presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica de Venezuela, además también vicepresidente de Ecoindustria, pero tenemos que conversar en primera instancia sobre el sector farmacia. Buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Un saludo para ti, todo tu personal y todos los televidentes. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos y queremos saber a esta hora cómo se encuentra el sector farmacia y la industria farmacéutica en el país. Bueno, mira, la industria farmacéutica ha venido recuperándose en los últimos 4 años. Evidentemente que todavía no estamos en los niveles que quisiéramos estar. No es una industria todavía que se puede decir que es boyante. Sin embargo, la producción nacional de medicamentos se ha recuperado, ¿no? Y también la importación, pues también hay casas de representación que han empezado a importar productos que no se fabrican en el país, como son el caso de medicamentos hormonales y productos para mal llamadas enfermedades catastróficas. Está bastante estable, tenemos los 7 primeros meses del año sobre un 44% de recuperación. Ayer me llegó la data del mes de agosto, aun cuando agosto estuvo 19% por debajo del mes de julio, presenta números positivos en comparación con con agosto del año 2023. ¿Pero esto a qué se debe? ¿Hay producción nacional? Claro, de la industria farmacéutica? ¿Se han ido recuperando lo que llamábamos o conocíamos como droguerías, o es la importación de este tipo de material lo que nos está colaborando en esta apertura además de farmacias que vemos que están apareciendo por muchos lados, en cualquier esquina? Mira, ahora esto es una farmacia, antes era una carnicería, sobre todo cadenas de farmacias. Sí, fíjate, cuando hablamos de droguería, droguería es la que se encarga de hacer la distribución de los medicamentos. En todo lo que viene siendo el mapa comercial y de producción, produce la empresa farmacéutica, despacha o envía hacia la droguería, y la droguería hace la distribución a nivel de todo el territorio nacional, que también hay que reconocer que han hecho un trabajo titánico, porque bueno, sabemos las vicisitudes que existen con gasolina, diésel y todo esto, ¿no? En el caso de la industria nacional, se han diversificado una gran cantidad de presentaciones que se conseguían o se consiguen en el mercado, como son casos de productos para enfermedades crónicas, que son aquellas enfermedades que el paciente debe tomar de por vida, productos para la diabetes, cardiovasculares, analgésicos también antiinflamatorios que vendrían siendo productos agudos, presentaciones de 30 las llevamos a 10, a 7, a 15, a 12, de manera de ser mucho más accesible al paciente, que salga mucho más económico. Tú ahorita consigues un losartán potásico por 30 tabletas en menos de $1, ¿no? Ya sabemos, el poder adquisitivo es otra cosa, es cuestiones económicas, pero sin embargo la industria ha hecho la diversificación para que el paciente pueda cumplir con los tratamientos, sobre todo crónicos, ¿no? Tienes ampliaciones de plantas, la que no producía a lo mejor semisólidos, ahora produce semisólidos, la que no producía líquidos, produce líquidos, y si estamos en constante actualización de todo lo que viene siendo el sector tecnológico dentro de la industria, que no es nada fácil. La adecuación del agua, la adecuación de todo lo que viene siendo el sistema de aire acondicionado. La industria farmacéutica tiene una gran cantidad, digamos, de entes que la supervisan. Recuérdate que nosotros también trabajamos con sustancias controladas por el RES-15, ICPC, DAES, aparte de Contraloría Sanitaria, Instituto Nacional de Higiene. Todos los insumos tienen que ser verificados por el Instituto Nacional de Higiene, y adicionalmente tú tienes que tener tu departamento de aseguramiento de la calidad, control de calidad, etcétera, ¿no? Es bastante tedioso todo lo que es el sistema de producción de medicamentos, pero sin embargo ahí la industria farmacéutica nacional ha hecho un gran esfuerzo. Si hablamos de un porcentaje de recuperación de la industria farmacéutica, ¿de cuánto estaríamos hablando? Totalmente, mira, ahorita llevamos un acumulado de 42% versus el año 2023, la proyección de la industria que nosotros vemos 25 millones de unidades promedio, se están colocando. El mes de agosto casi llegamos a las 25 millones, fueron 24.750.000. Creemos que podemos llegar a los 300 millones. Cuando te hablo de 300 millones te hablo del MAP, año calendario, 1 de enero
a 31 de diciembre, si llegamos a esa cifra, te va a arrojar un 38% de recuperación versus 2023. Si lo sacas a agosto 2023 a agosto 2024, ya estás en 289 millones, ya con el cierre del mes de octubre alcanzas los 300 millones, ¿no? Pero digamos, eso sería en últimos 12 meses. Tienes 9.111 presentaciones de productos farmacéuticos en el mercado. Si nos vamos hace 4 o 5 años atrás, no llegabas a 2.000, a 3.000. Si vas 7, 8 años atrás, estás hablando de un 86% de desabastecimiento que hoy día no existe, ¿no? Puede ser que tengas algunas fallas puntuales dependiendo del tipo de medicamento y se basa más en aquellos medicamentos que son de específicos para enfermedades catastróficas o productos hormonales que no se producen en el país. Eso les quería preguntar precisamente, el tema de importación de material médico y de farmacia, esto es farmacéutico. Hay muchas farmacias en las que uno llega y ve productos de otros países y no le tienen la misma confianza que un producto venezolano. Claro. Sí, fíjate por lo menos, ahí es cuestión de revisarlo. Se ha satanizado en muchas oportunidades productos de India, de China, etc. Evidentemente que en todos los países del mundo existen siempre manos criminales que se encargan de meter contrabando, ilícitos, etcétera, ¿no? Pero en el caso de la industria farmacéutica de India, es la gran farmacia a nivel del mundo, cuando tú vas a los tiempos de pandemia, quien aumentó la producción de medicamentos, sobre todo para aquellos casos críticos donde se tuvo que utilizar antibióticos de primera generación, Remdesivir, etcétera, era India prácticamente quien lo producía, ¿no? Ahí lo que hay que saber es quién no importa cómo fue almacenado, porque el problema también viene que si el medicamento fue almacenado por encima de los 27 grados, hay medicamentos que tienen que venir refrigerados, etcétera, pierden su eficacia terapéutica, ¿no? Entonces hay que revisar la parte de los productos subestándares que han entrado al país, eso hay que denunciarlo, todo medicamento que entre a la nación debe ser supervisado y revisado por el Instituto Nacional de Higiene, donde tú tienes que mostrar unas muestras de captación para que el instituto te certifique que el medicamento cumple con su función. Ahora, este mito que hay, y disculpa la interrupción, sobre que los componentes no son los mismos o que los componentes en las dosis no son las mismas que necesita un venezolano al que necesita una persona de la India o de Irán o de otra parte del mundo, ¿es cierto? Mira, eso está clasificado por zonas climáticas, zona climática 1, 2, 3, dependiendo, ¿no? Eso tiene que ver mucho también, estos son países tropicales, hay otros países que a lo mejor tienen 4 estaciones, etcétera. Entonces, sí existe algo de eso, donde el medicamento que se consume aquí es zona climática número 4 y debería ir más o menos en la misma sintonía, ¿no? Para eso te comento lo del Instituto Nacional de Higiene, que tiene que hacer la verificación de todo esto. Los materiales o insumos que se utilizan en la industria para fabricar un medicamento por las empresas nacionales debidamente instaladas, de gran nombre que se conoce, no le vamos a hacer cuña, tienen departamentos de control de calidad, aseguramiento de la calidad y te tienen que verificar todos los insumos. Nosotros en la Cámara de la Industria Farmacéutica tenemos un programa que se llama calificación de proveedores, que si yo soy una empresa farmacéutica y le quiero comprar a una empresa de insumo, esa empresa de insumo tiene que pasar por la certificación de proveedor para después yo poder optar a comprarle materia prima y también certificada por el Instituto Nacional de Higiene. O sea, esto no son cachapas que yo la puedo lanzar o comprar el maíz en cualquier sitio y el queso en cualquier sitio. No, todo esto tiene que ser debidamente certificado de manera de que te garanticen la calidad del medicamento. Por eso el problema de aquellos medicamentos que entran por ilícitos o contrabando, que tú no sabes si son placebos, medicamentos que pueden llevar cal, se han visto en muchos casos, hasta yodo les han puesto. Entonces son medicamentos que al final no cumplen con la eficacia y te pueden causar efectos nocivos para la salud, pues. A regreso a la pausa vamos a conversar sobre el tema de la proliferación de expendio de medicinas, que además se han convertido en algunos casos incluso en tipo supermercado, porque vas a una farmacia ahora de estas nuevas tendencias y tienes desde una harina de maíz precocida hasta el losartán que necesitas. Pero ¿por qué trabajar de esa manera? Porque quizás muchos piensan en diversificar el mercado, pero es sano, es conveniente y esto, ¿qué beneficios trae para el pueblo venezolano? Eso al regreso de la pausa con Tito López Cortizo, presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica, CIFAR. Estos puntos de vista, ya venimos.
7 de la mañana con 40 minutos, estamos de regreso con Puntos de Vista. Con nosotros Tito López Cortizo, presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica, CIFAR, en Venezuela. Quedamos en la parte anterior a conversar sobre esta proliferación de ventas de medicinas, que quizás no fueron creadas con ese objetivo, pero en estaciones de servicio de gasolina, en bodegones, vemos medicinas que están vendiendo y las unidades que fueron creadas, los negocios que fueron creados para vender medicina, venden incluso harina de maíz precocida. ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, fíjate, evidentemente que esto responde a todo el desabastecimiento que hubo en el año 2017-18 de casi un 86% de medicamentos en todos los rubros. Pues aquí no se conseguía ni un losartán potásico, empezaron a migrar otros sectores hacia la industria farmacéutica. No tenemos ningún problema que se haga siempre y cuando sean debidamente instaladas con su instalación y funcionamiento, valga la redundancia, con su farmacéutico regente y que cumplan con todo lo que viene siendo la ley del ejercicio de la farmacia, ¿ok? Estos, digamos, establecimientos en algunas oportunidades que te venden medicamentos y a lo mejor no son farmacias, etcétera, eso tiene que ser debidamente denunciado y supervisado por Contraloría Sanitaria y los cuerpos de seguridad. Nosotros en CIFAR triangulamos o trabajamos de la mano con el 6CPC a través de la Comisión de Delitos contra la Salud, porque no son solamente en estos establecimientos que no son farmacias, también en buhonería, páginas sociales, Twitter, Facebook, Instagram, casas particulares que también se han allanado donde se han conseguido altos volúmenes de medicamentos que se venden clandestinos, ¿no? Ahora, ¿por qué ocurre esto? Si es tan fácil llegar a una farmacia y conseguirlo, y además con precios tan bajos como los que usted nos está diciendo, comparado con otros países del mundo. Claro, porque mira, hay mucha entrada de medicamentos por frontera, hay mucha entrada de medicamentos, algunas veces también hay que decirlo puerta a puerta, que eso va en detrimento de la producción nacional. A lo mejor el medicamento que tú estás comprando es de una empresa transnacional, no vamos a decir nombre, el medicamento cumple con su función terapéutica, pero es un medicamento que va en contra de todo lo que viene siendo la parte industrial, porque va en deterioro, porque evidentemente va a salir mucho más económico, porque no paga ningún tipo de impuestos, ni fiscales ni parafiscales, es abastecido por una empresa o digamos una persona natural que tampoco sabes en las condiciones que ese producto, si fue refrigerado, si el producto fue por debajo de los 27 grados, y claro que impacta, ¿no? Y no solamente impacta a la industria, impacta también al Estado porque está dejando de pagar los impuestos. Entonces, no es un alto porcentaje, gracias a Dios. En los momentos que ha existido se le ha podido hacer seguimiento, pues hemos tenido apoyo de Motor Farmacéutica, Contraloría Sanitaria, 6CPC y los organismos de seguridad, ¿no? No es, digamos, y aquí lo voy a decir con toda ética, no es solamente responsabilidad de la industria farmacéutica y del Estado venezolano o de los entes que hacen vías sobre el sector, también es responsabilidad del ciudadano común, que lamentablemente al venezolano, yo no sé si decir la palabra golilla, le gusta la golilla, le gusta lo económico, entonces caen en esos vacíos. Entonces hay que tener mucho cuidado con los medicamentos que se compren, porque cualquier persona, digamos, o cualquier ser humano en Venezuela puede caer en esto, inclusive uniformados, no uniformados, funcionarios políticos, etcétera. Cualquier familiar puede adquirir un medicamento que no cumple con la eficacia terapéutica. Por eso siempre hemos dicho, los medicamentos cómprense en la farmacia, única y exclusivamente en la farmacia. Que sea de su preferencia, cadena, farmacia independiente, cómprenlo en la farmacia. ¿Por qué hay esta proliferación de cadenas de farmacia? Y digo proliferación porque muchos locales comerciales, sobre todo en Caracas, que eran locales comerciales de otro tema, están hoy siendo convertidos en cadenas de farmacia. Bueno, mira, fíjate, porque evidentemente, bueno, eso le correspondería a Cabefar hablarte sobre las farmacias, pero desde mi punto de vista, mientras existan más farmacias debidamente instaladas es positivo porque eso va a generar empleo, ¿no? Y recuérdate que todo lo que es medicamento tiene su fondo de responsabilidad social, porque Venezuela tiene alrededor de más de 6.000 farmacias, quizás todavía pudiera tener un poco más dependiendo a nivel per cápita, ¿no? Pero las farmacias cadena
te brindan una gran responsabilidad. Tú para poder codificar en una farmacia cadena tienes que entregar una serie de requisitos desde el certificado de origen del producto, registro, etcétera. Entonces, tienes ahí un aval como consumidor de que el medicamento que compras en la farmacia cadena, ojo, también en la independiente, ojo que también la independiente no deja de cumplir con todo esto, tienes una garantía, ¿ok? Y se hace un poquito más a nivel comercial, más dinámico, porque si tú tienes 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, 30 farmacias, tienes mucho más músculo financiero, aun cuando en el país todavía no tenemos los niveles de deslizamiento de crédito que quisiéramos tener, apenas tenemos 2.000 millones de dólares en la banca, eso te va a dar 1.6, 1.7 Producto Interno Bruto, cuando debiéramos de tener un 12, 14%, que te arroja entre 14 a 15 mil millones de dólares que deberíamos de tener a nivel de préstamos de industria, ¿no? Entonces, no es nada fácil, te vuelvo y repito, sobre todo para muchas empresas nacionales, porque trabajamos con nuestro propio músculo financiero. Ahora, con respecto a la demanda que existe en medicina, ¿la producción nacional está cubriendo el mercado? Mira, fíjate, esa es una muy buena pregunta. El 70% más o menos de lo que se consume en el país es producción nacional, un 30% importado. Ese 30% están los medicamentos que no se pueden producir en el país. Ahí tienes para mal llamadas enfermedades catastróficas, hormonales, algunos biológicos, etcétera. Eso también hay que revisarlo y eso se ha puesto en la mesa a través del Ministerio de Industria, Ministerio de Finanzas, inclusive Ministerio de Salud, que ya existen empresas nacionales, ¿okay?, de gran nombre, que tienen más de 70, 80, 100 años en el país, que pueden cubrir la demanda nacional, sobre todo en productos crónicos, que no haría falta en algunos rubros hacer importación de este tipo de medicamentos. Y ahí inclusive el Estado venezolano se ahorra dinero porque deja de exonerarlos de impuestos, ¿no? Yo creo que en algunos casos hay suficiente producción nacional como para cubrir la demanda y eso está demostrado. ¿Cuáles son esos productos mayormente demandados en Venezuela? Mira, los cardiovasculares. Los que son para la atención. Sí, los cardiovasculares son productos de gran demanda, productos para la diabetes, sistema nervioso central, todo lo que son ansiolíticos, antidepresivos, tienes también analgésicos antiinflamatorios, vendría siendo lo que llamamos nosotros clase terapéutica, que va a la vanguardia. Tienes también antihistamínicos, antitusígenos, ¿okay? Hay algunas clases terapéuticas que tienen mayor participación que otras, pero también eso depende de la variedad y diversidad que tiene de moléculas y presentaciones en el mercado. Vamos a hacer pausa. ¿Cómo no? A regreso seguimos conversando con Tito López Cortizo, presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica en Venezuela. Esto es Puntos de Vista, ya venimos. 7 de la mañana con 51 minutos, ya de regreso en la parte final de Puntos de Vista. Hoy conversando con Tito López Cortizo, él es el presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica. Y queremos preguntarle a esta hora, ¿cómo está la distribución del producto farmacéutico en el país, tomando en cuenta las situaciones de conectividad y también de las carreteras de nuestro país para poder llegar a distintos puntos con un producto tan importante como son las medicinas? Bueno, mira, fíjate, a nivel de distribución, como te comenté al principio del programa, las droguerías han hecho un trabajo excelente, han puesto sistemas de distribución en 24 horas. Hay zonas donde te llegan quizás el mismo día, ¿no? Dependiendo el sitio. Pues hay sitios que de repente quizás, bueno, son sitios quizás un poquito más lejos, caso frontera, pero en menos de 48 horas tú tienes la distribución, ¿no? Y ellos se han apeltrechado con flotas de gasolina y diésel. Si llega a faltar el diésel, tienen gasolina. Si gasolina es diésel, tienen casi todos robótica, de manera que hace mucho más ligero el proceso de distribución de medicamentos. Las farmacias, bueno, farmacias independientes, farmacias cadenas que también han hecho una buena labor, porque quizás hay algunos pueblos donde quizás no tienen una farmacia de gran nombre cadena, pero tienes un expendio de medicamentos en este caso, ¿no? Ahí, bueno, habría que revisar, y el llamado siempre yo lo he hecho, es a las alcabalas y muchas a las alcabalas satélites que ponen. No solamente la Policía Nacional Bolivariana, sino también las policías estadales y regionales, ¿no? Eso es un llamado que le hago yo
en este caso al Ministerio de Interior y Justicia, que revise este caso, pues son camiones que llevan medicamentos, transporte, llevan su guía SIN y llevan todos sus papeles al día, facturas, ¿no? Y adicionalmente también con las alcabalas satélites que hacen dentro de Caracas, porque lamentablemente cuando tú ves, muchas de estas lo que tienen detenido es a mujeres que van solas, a muchachos que van a la universidad y algunas veces a ancianos, que no tiene razón de ser de que sean quizás detenidos. Tú lo puedes hacer por prevención, yo entiendo ese punto de vista, pero a mí me tocó en estos días que me detuvieron a mi esposa en una alcabala, Polisucre, y yo tuve que salir a buscar a mi esposa porque el policía la quería llevar al despacho. O sea, ¿cuál despacho? ¿Sí me explico? Entonces, no podemos caer en esto. Yo creo que ese punto tiene que ser revisado porque se ve, se observa. ¿Ok? Tú lo observas muchas veces con 4 o 5 motos de la policía aquí en la Rómulo Gallego, la Francisco de Miranda. De repente alguien está manejando y le caen 5 o 6 policías, cualquiera lo pone nervioso, ¿no? Claro. Entonces, ojo, yo no digo que no dejen de hacer su trabajo, pero yo creo que tiene que haber más supervisión y mesura en todo esto. En estos días fui testigo en una clínica de acá de Caracas de que han retomado el tema de los visitadores médicos. Sí. Y eso me llama la atención porque en un momento fue incluso una de las carreras, oficios, profesiones mejor pagadas de Venezuela y que también se perdió con todo el pasar del tiempo y está siendo retomada. ¿Qué beneficios tiene para eso, para el pueblo venezolano? Mira, excelente porque estás retomando algo. Yo fui visitador médico en el año 1989 y yo hice carrera en la industria farmacéutica completa, como decir carrera militar. Salí como subteniente y me retiré como general de división, por decir algo, ¿no? Aunque hoy día hay mayor general y todo esto, ¿no? Pero eso crea empleo, sobre todo aquellas carreras que tienen que ver con el sector salud, farmacéuticos, biólogos, muchos médicos también, y en algunas oportunidades consiguen ingenieros, abogados. Periodistas, tengo muchos amigos periodistas que son visitadores médicos. La visita médica, recuérdate que la industria farmacéutica tiene el contrato colectivo más oneroso de la industria. Es un contrato que no solamente es a nivel de sueldo y salario, también tiene HCM, también tienes otros beneficios, tienes 4 meses de utilidades, etcétera. Es un trabajo que yo creo que aprendes mucho porque tienes que estarte actualizando, porque vas a hablar frente al médico y el farmacéutico, entonces tú tienes que estar muy entrenado para cualquier pregunta que se te haga, ¿no? Esto también suma hacia todo el gremio médico porque estamos actualizando de las nuevas alternativas terapéuticas que salen, hacemos congresos de medicina donde apoyamos a todas las especialidades, desde pediatría, gastroenterología, psiquiatría, psicología, etc., y terminando en medicina interna y cardiología. Los laboratorios siempre están a la vanguardia, no solamente de congresos, sino apoyos a las universidades. Nosotros tenemos el programa El Mejor Trabajo de Grado de la Industria Farmacéutica por CIFAR, hoy 29 de noviembre lo vamos a celebrar. Eso tiene que ver con el mejor trabajo de grado que se presenta a nivel de farmacia. Hay empresas farmacéuticas que colaboran mucho hasta con hospitales. Nosotros en CIFAR le damos donaciones a la Alcaldía de Sucre, le damos donaciones a muchos ministerios de medicamentos que quizás en algunos casos son de consumo diario, tanto crónicos como agudos, ¿no? Eso es importante. A nivel no solo de visita médica que estás viendo también que dentro de las plantas se están sumando mucho más farmacéuticos y químicos porque hay plantas farmacéuticas nacionales que nunca han dejado de producir medicamentos, nunca, ni en pandemia trabajamos más. Y más aún cuando hubo el retiro de las transnacionales, porque si te vas 10 años atrás, aquí el 60% del mercado farmacéutico lo cubrían las transnacionales y el 40% la nacional. Cuando se retiraron las transnacionales, las nacionales tuvieron que hacer inversiones con su propio músculo financiero para poder cubrir en alto porcentaje el desabastecimiento que se empezó a vivir. ¿Tiene demanda en este momento la carrera de farmacéuta? Sí, claro que sí, la carrera de farmacia sí, nosotros tenemos convenios con distintas universidades para que todos aquellos nuevos graduantes o que van a ser conectados con el mercado ya por lo menos
tengan donde hacer pasantías, algunos se van hacia el área de ventas, control de calidad, aseguramiento de la calidad, distribución, etcétera. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, el día de vale, hoy. muchas gracias a ti por la invitación. Era Tito López Cortizo, presidente de la Cámara de Industria Farmacéutica de Venezuela. Nos despedimos a esta hora desde el estado de Aragua con clase 91.5 FM, la emisora perfecta, y en el estado Miranda, en los Altos Mirandinos, ciudad 106.1 FM. Recuerden todos que tienen nuestra aplicación para iOS o Android para disfrutar nuevamente de esta conversación, o si nos sintonizó tarde y quiere saber qué se dijo un poco más temprano, también tendrá allí esta aplicación disponible para iOS o Android y llevarlo donde y cuando quiera. Nosotros nos despedimos, lo esperamos mañana a las 6:30 de la mañana en Primeras Noticias y a las 7:30 acá en Puntos de Vista. Que tengan muy buenos días.